Muy buenos días, amados hermanos. Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta hermosa mañana en que podemos congregarnos para adorar a nuestro Dios y oír su gloriosa palabra. Vamos inmediatamente a buscar en nuestras Biblias en el capítulo 45 del profeta Isaías, Isaías capítulo 45, verso 22 en adelante dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Oremos a Dios. Dios eterno, ante tu presencia estamos, te rogamos tu bendición sobre nuestras almas en esta mañana. En el nombre del Hijo de David lo ruego todo. Amén. Amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a hablar sobre un tema sencillo titulado Mire a Dios. Conforme a la palabra que hemos leído, Dios mismo dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, mirad a mí y sed salvos. Por lo tanto, si Él dice de esa manera, entonces, si Él dice que miremos a Él para que seamos salvos, entonces, si Él dice de la manera, entonces hay una forma para mirar hacia Dios y para poderlo ver y para poder recibir el beneficio de parte de Dios para nosotros en el día en que nosotros vivimos. Conforme a la palabra de Dios, podemos examinar la manera en que podemos mirar a Dios en cada tiempo y poder ver a Dios obrando en cada tiempo. Porque Dios hizo esta tierra y no la hizo para estar vacía, sino para ser habitada. Y Él no es un Dios que hace las cosas y después se desanima y pierde el interés de lo que Él ha hecho y lo deja a la deriva. Dios no ha abandonado su obra, Él no ha abandonado a los seres humanos. Él ha estado aquí desde que Él hizo al hombre. Él ha estado aquí en la tierra. Dios ha estado aquí en la tierra con el hombre para Él hacerse conocer al ser humano. Pero tenemos que entender que Dios es espíritu y que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Y sin embargo Él dice que lo miremos a Él. ¿Y cómo lo podemos ver siendo Él espíritu y ningún hombre lo ha visto? A través de la manera en que Él se manifiesta en cada tiempo. Es la manera en que nosotros podemos mirarlo a Él y verlo a Él. No hay otra forma. Para poder ver a Dios, Dios tiene que velarse en carne humana. Dios necesita un velo de carne al cual Él llamar, el cual Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, para a través de ese velo de carne, Él darse a conocer a la humanidad que vive en ese tiempo. Y esa es la manera en que Él se da a conocer. Y esa es la manera en que Él habla a la humanidad y le dicen que lo miren a Él. Para poder mirar a Dios hay que mirar a Dios. ¿Cómo? Mirando a través del velo de carne que Él tiene para ese tiempo, y entonces reconocer que el que está detrás de ese velo de carne es Dios obrando, Dios hablando y cumpliendo la parte del plan que Él tiene para ese tiempo en que Él levanta esa persona. Encontramos que en el tiempo de Enoc podíamos ver a Dios a través de Enoc. En el tiempo de Noé podíamos ver a Dios a través de Noé. En el tiempo de cada uno de los instrumentos de Dios, podíamos ver a Dios a través de esos instrumentos. Pero tenemos que entender también que esos mismos instrumentos, esos mismos velos de carne, han sido la causa por la cual muchas personas no han podido ver a Dios. Porque han querido ver a Dios, pero han tropezado con el velo de carne que Dios usa para ese tiempo. La gente en el tiempo de Noé, bueno, todos tenían religiones y todos querían ver a Dios, pero la manera para ver a Dios era a través de Noé. Pero el velo de carne que Dios usó era tan simple, tan sencillo, que la gente no podía creer que Dios estuviera detrás de aquel velo de carne, hablando
Y mire lo que estaba hablando. Estaba hablando de un juicio que habría de venir y estaba mostrando también la forma para escapar. Porque siempre que Dios anuncia un juicio, también anuncia la forma para escapar de ese juicio. Pero las gentes no podían ver a Dios. Podían mirar y lo que veían era un hombre. Pero Dios ha dicho que lo miremos a Él. Y para poderlo mirar y verlo, tenemos que mirarlo y verlo a través de un velo de carne. No ver el velo de carne para tropezar, ni tampoco para decir que ese velo de carne es Dios, porque Dios nunca ha sido carne. Dios se hace carne, se vela en carne humana, pero Dios no es carne, ni sangre. Por lo tanto, entonces usted tiene que entender esa parte, porque si no, usted tropezaría en el velo de carne que Dios usa para cada tiempo. La misma actitud que usted asume en este tiempo sería la misma actitud que usted hubiera asumido en el tiempo de Enoc, en el tiempo de Noé, en el tiempo de cada uno de los profetas y en el tiempo de cada uno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Usted no hubiera cambiado la actitud que usted tiene hoy frente a lo que Dios ha prometido para hoy, es la misma actitud que usted hubiera asumido en otros tiempos en donde Dios estuvo obrando también. Por lo tanto, entonces, en este tiempo nosotros actuamos como hubiéramos actuado en cualquier otro tiempo. Si en este tiempo nos ponemos al lado de la palabra, en el tiempo de Noé nos hubiéramos puesto al lado de la palabra que estaba en Noé. Y entonces no hubieran entrado solamente 8 personas, hubieran entrado más de 8 personas. Pero nosotros fuimos representados allá en los que creyeron, porque siempre los creyentes de este tiempo han sido representados en los creyentes de los tiempos pasados. Los creyentes intelectuales, creyentes manufacturados, fueron representados en los creyentes manufacturados de los tiempos pasados. Los incrédulos de este siglo XX fueron representados ya en los incrédulos de los siglos pasados, de los tiempos pasados. Por lo tanto, si hubieran estado en el tiempo pasado, hubieran hecho lo mismo que hacen hoy. ¿Por qué? Porque los incrédulos de otros tiempos hicieron lo mismo que hacen los incrédulos de este tiempo. Los creyentes manufacturados de este tiempo, o los creyentes manufacturados de aquel tiempo, hicieron lo mismo que hacen los creyentes manufacturados de este tiempo. ¿Qué hacen los creyentes manufacturados de este tiempo? Todos dicen que creen, pero es de una manera intelectual. Y una de las fatalidades de los creyentes manufacturados es que siempre le están buscando faltas a la palabra para el tiempo en que ellos viven. Le están buscando siempre falta a la manera en que Dios obra y al velo de carne que Dios utiliza en el tiempo en que ellos viven. Le buscaron falta en los tiempos pasados. Por lo tanto, en todos los tiempos le buscarán falta. Búsquelos a través de la historia y usted verá que han obrado siempre de la misma manera. Encontramos que los creyentes manufacturados siempre han sido los más molestosos, siempre han sido los que han sido el problema en medio del pueblo de Dios. Encontramos que ellos también han estado con sus nombres escritos en el libro de la vida, pero que sus nombres son borrados cuando ellos llegan a cierto lugar en donde cruzan la línea. Encontramos también que de los creyentes manufacturados es que se levantan los ministros que, con una falsa enseñanza, engañan, si es posible, aún a los escogidos. Eso es así a través de toda la historia de la Biblia. Eso es así a través de todas las dispensaciones pasadas y eso es así a través de todas las edades pasadas. Encontramos que los ministros que son levantados de entre los creyentes manufacturados son ministros preparados, educados, son ministros astutos, son ministros que saben convencer a la gente porque saben utilizar bien los sentidos humanos y tienen ellos sus sentidos humanos bien preparados de tal manera que pueden llegar
a los sentidos humanos de las gentes de tal manera que los convencen intelectualmente de las cosas. Por eso es más fácil un ministro de los falsos ungidos convencer a las gentes que un verdadero ministro ungido por Dios de los genuinos convencer a la gente. Un verdadero ministro de Dios no puede convencer a la gente. ¿Por qué? Porque él no trabaja con los sentidos humanos. Él trae la palabra como es, la entiendan o no la entiendan. Y ahí entonces Dios es el que tiene que obrar, porque si Dios no obra para que la gente puedan recibir esa palabra, entonces la gente no la podrán entender. Él la trae, la entiendan o no la entiendan. Pero hay escogidos, predestinados desde antes de la fundación del mundo, que ellos son la palabra también. Por lo tanto, cuando llega esa palabra, cuando ellos la escuchan, eso llega allá, al alma, llega allá al corazón, y eso hace contacto con esa simiente predestinada que hay ahí dentro, porque esa persona es simiente predestinada. Él es palabra, y palabra, cuando se encuentra con palabra, algo tiene que suceder. Entonces, esa simiente que está ahí sale a la vida, se expresa, y entonces lo único que puede decir, eso es lo que yo estaba esperando, esa es la verdad. Y después es que lo viene a entender con los sentidos, pero primero lo recibe en el alma. Es que el verdadero creyente no se puede negar a sí mismo. Él es la palabra y no puede negar la palabra para el tiempo en que él vive. Entonces, encontramos que esa es la manera en que Dios obra con los escogidos. Ellos no son personas intelectuales, ellos son personas creyentes porque son simiente de Dios. Ellos quizás no tengan una explicación completa de toda la palabra, pero ellos sí reciben toda la palabra a medida que va viniendo de la manera en que Dios ha predestinado que la ha de traer. Siempre Dios tiene la misma forma. Dios no cambia sus formas, es la misma forma, el mismo método, siempre ha sido el mismo, porque Dios es perfecto, y como Dios hace una cosa la primera vez, la sigue haciendo siempre de la misma manera en todas las edades y dispensaciones futuras. Encontramos entonces que en cada tiempo hay el llamado de parte de Dios de que miremos a Él. Y si miramos a Él, lo vemos a Él. Si miramos a hombres, lo que vemos son hombres. Si miramos a buenos predicadores, pues entonces lo que vemos son buenos predicadores. Si miramos en lo material o en lo intelectual, entonces estaremos perdidos. Pero si lo que estamos mirando y lo que estamos buscando es ver a Dios, hay una manera en cada tiempo para ver a Dios. En cada tiempo ha sido la misma manera. Podemos ver a Dios en su manifestación a través de carne humana, conforme a la promesa que Dios haya hecho para el tiempo en que uno vive. No hay otra forma, y como no hay otra forma, entonces tenemos que ver a Dios. Y si tenemos que ver a Dios para recibir el beneficio de Dios, entonces tenemos que mirar lo que está detrás del instrumento que Dios usa en el tiempo predestinado por Dios, y entonces podemos ver a Dios haciendo lo que Él prometió hacer para el tiempo en que uno vive. No es lo que Dios prometió hacer para el tiempo allá de Noé. Ya eso Dios lo hizo. Y los que vivieron en aquel tiempo, que pudieron ver a Dios en la escena a través de un anciano, de un viejito allá, llamado Noé, pues esos recibieron el beneficio para aquel tiempo. Pero nosotros que vivimos en este siglo XX, tenemos el privilegio y tenemos el derecho y la obligación de ver a Dios si somos escogidos. Y esa es la única manera para poder recibir el beneficio que Dios nos quiere dar, nos quiere traer en este tiempo. La única manera para recibir el beneficio de parte de Dios es poder ver a Dios en la manera en que Él se manifieste en el tiempo en que nosotros vivimos. Y entonces podemos recibir todas las bendiciones que Él ha dicho que nos va a dar en el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces podemos ver a Dios
cumpliendo las cosas que Él dijo que habría de hacer en este siglo XX. Pudimos ver a Dios a través del cuarto Elías y pudimos recibir el beneficio de lo que Dios hizo a través del cuarto Elías. Pudimos ver a Dios a través del cuarto Elías y pudimos recibir la palabra que Dios trajo a través del cuarto Elías. Y todas las cosas que Dios ha prometido hacer y darnos en este siglo XX, las cuales encontramos que Él tiene que cumplirlas porque Él las prometió. Encontramos que las que Él no llegó a cumplir a través del cuarto Elías, Él tendrá otra persona a través del cual cumplirla. Encontramos que el cuarto Elías nos dio a conocer 6 sellos. Y del séptimo sello nos habló de una manera en la cual nos colocó el séptimo sello para ser abierto en el futuro. Si pudimos recibir el beneficio de Dios a través del cuarto Elías, dándonos a conocer 6 sellos, entonces podremos recibir el beneficio de parte de Dios cuando Él da a conocer el séptimo sello. Y eso será siempre de la misma manera. Dios manifestándose y utilizando carne humana. Porque Dios, como está tratando con seres humanos, con seres de carne y hueso, pues Dios tiene que descender a la forma humana. Dios tiene que tomar una forma humana, un velo de carne, para poder dar a conocer a sus hijos las cosas que Él ha prometido. Imagínense, si Él la hiciera de otra manera, ¿quién entendería? Si Él hablase y no hubiera un instrumento de carne, para a través de ese instrumento de carne Dios hablar. Si Dios hablase sin instrumento de carne, ¿quién lo entendería? Dice la Escritura que cuando habló en aquella ocasión que Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, la gente dijeron, trueno le ha hablado, ha sido un trueno. Otros dijeron, ángel le habló, y nadie sabía lo que había sido hablado. Hasta que Jesús mismo, después de sus discípulos, fue el que tuvo que haberle dicho lo que fue hablado, y entonces fue escrito lo que fue hablado. Luego encontramos también a través de la historia bíblica cuando Dios le habló a sus instrumentos, a sus profetas. En algunas ocasiones le habló de una manera, en otras de otra manera. A algunos le habló a través de un torbellino, y cualquiera que miraba, bueno, veía un torbellino, no veía más nada. Pero desde el torbellino Dios le habló a Job. Y también desde el torbellino Dios le habló al cuarto Elías, le habló al hermano Branham. Y la gente miraban ese torbellino y nadie sabía lo que estaba pasando. Pero después venía el profeta de Dios y decía que Dios le estaba hablando a él. ¿Ves? Por eso entonces encontramos que para el pueblo saber las cosas que Dios quiere que su pueblo sepa, cuando el pueblo desea saber lo que Dios habla, realmente necesita oírlo a través de un velo de carne, porque Dios lo hace manifiesto a través de un velo de carne, como lo ha hecho en todos los tiempos. Encontramos que esa siempre ha sido la manera de Dios, y Dios no cambiará su manera. Dios no cambia su forma, aunque el pueblo desee que Dios cambie su forma. Dios no la va a cambiar nunca, y aún el milenio y aún la eternidad, aún Dios para gobernar, Dios lo va a hacer a través de un velo de carne. Por lo tanto, entonces encontramos que esa es la manera de Dios, y siendo la manera de Dios, entonces tenemos que mirar a Dios y ver a Dios en la manera en que Él obra, en la manera en que Él habla, y en la manera en que Él se manifiesta para la bendición nuestra. Por eso siempre tenemos que entender que todo lo que Dios hace es para beneficio nuestro, es para bendición nuestra, y no tenemos que ponernos a pelear con Dios. ¿Y por qué tú no haces esto de esta manera? ¿O por qué no lo haces de esta? O si vas a escogerla a alguien, ¿por qué no escoges a fulano de tal? Nos gusta más fulano de tal, que sea el instrumento tuyo. Pero Dios no se deja llevar por el gusto suyo o por el gusto mío. Dios tiene su gusto, Dios tiene su forma, y es conforme a como Él predestina, es conforme a como Él le agrada. También fíjense
en cuanto al mensaje de Dios, la palabra de Dios para cada tiempo, usted podrá ver que siempre la palabra de Dios ha estado oculta y se ha revelado a través de un velo de carne. Y luego, ¿quiénes son los que han recibido esa palabra? ¿Quiénes son los que la han recibido y luego la han entendido? ¿Quiénes son? Los que no son nada. Los grandes, los sabios y entendidos, los teólogos, esos no se han dado cuenta de lo que ha estado sucediendo. Ellos no han podido ver a Dios. Jesús, en una ocasión, cuando estaba ministrando aquí en la tierra, encontramos que todo el mundo estaba en contra de él. Todas las religiones de aquel tiempo estaban en contra de él. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel tiempo? Lo que sucedió en aquel tiempo fue que Dios cumplió lo que él había prometido para aquel tiempo. Él prometió para aquel tiempo enviar un precursor y luego enviar al Mesías. Y allí estaba el cumplimiento de la promesa de Dios delante de todo el pueblo. Y cuando la promesa de Dios fue cumplida delante de todo el pueblo y en medio del pueblo, aquello fue tan diferente a la manera en que los líderes religiosos de aquel tiempo interpretaban el cumplimiento de lo que Dios había prometido, que fue tan contrario el cumplimiento, fue tan contrario a la forma de ser esperado, que trastornó todas las enseñanzas que habían con relación a él. Trastornó a todos los ministros. Y ellos decían, no puede ser esto el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Es más, algunos quizás pensaban, si este es el cumplimiento, yo no quiero el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Si este es el cumplimiento, yo no quiero a mi congregación creyendo eso. Si este es el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, mejor me quedo allá en las denominaciones y que mi congregación se quede allá en las denominaciones. Mejor regresamos a Egipto. Pero sin embargo, era aquel el cumplimiento de lo que Dios había prometido, le gustara o no le gustara a la gente, le gustara a los líderes religiosos o no le gustara. Porque Dios no tiene que complacerle el gusto de la gente. Más bien nosotros somos los que tenemos que complacer a Dios y agradar a Dios. Pero muchas personas se creen que Dios tiene que complacerlos a ellos y se creen niños mimados y creen que si Dios no los complace y Dios no hace como ellos creen o esperan, pues entonces no van a servir a Dios. El que no quiera servir a Dios, que no le sirva. Pero el que ama realmente a Dios le servirá. Aunque Dios haga las cosas de una manera que ellos no se esperaban, ellos cambiarán la manera de ellos, pero no desearán que Dios cambie la manera de Él. Así es que, si algo tiene que ser cambiado, siempre será la manera en que la gente interpretan las cosas de Dios, la manera en que la gente se esperan las cosas de Dios. Pero la de Dios, la manera de Dios no puede ser cambiada, porque la manera de Dios es infalible. Porque Dios es infalible. Así es que nosotros somos los que tenemos que someternos a la manera de Dios y no Dios a la manera o forma nuestra. Encontramos que en aquellos días de Jesús, encontramos que había una revolución. ¿Cuántas personas pensarían, bueno, si este es el Mesías, ¿cómo va a venirnos con tantos problemas? ¿Cómo va a tratarnos a nosotros como que somos hijos del diablo? Nosotros que somos los ministros de Dios, que somos el ministerio que Dios ordenó a través de Moisés. ¿Cómo va a venir este muchacho a tratarnos de esa manera? Él ni siquiera es un levita. Él ni siquiera está en el ministerio nuestro. Es un muchacho ahí que ha salido predicando y han habido algunas señales que le han acompañado, pero no está con nosotros, ni estudió en nuestro seminario, ni predica tampoco como nosotros. Su forma de predicar es una forma rabiosa. Para él cuando se dirige a nosotros y habla de nosotros de tal manera que nos trata como hijos del diablo, hijos de la serpiente, nos dice víbora, serpiente, nos dice ciegos, guías de ciegos. ¿Y qué clase de predicador es ese? ¿Qué clase de Mesías es ese? Sin embargo, era la clase de Mesías que Dios había prometido que habría de venir. Los demás que vinieron imitando, los demás que vinieron antes de él, ¿sabe lo que Jesús dijo acerca de ellos?
los que antes de mí vinieron, robadores son, mentirosos, imitadores. Ahora siempre que Dios va a enviar algo, el diablo se da cuenta que Dios ha prometido algo, y antes el diablo viene, se mueve en la escena, y hace algo parecido a lo que Dios va a hacer. ¿Para qué? Para que cuando venga lo que Dios ha prometido, la gente diga, mira, si es la misma cosa. El mismo, ¿qué? En términos nuestros, acá puertorriqueños, el mismo perro con diferente collar. Esos son los términos acá nuestros, usted sabe, nativos acá de nosotros. Yo creo que en otros países también lo usan. Pero eso quiere decir la misma cosa en otro hombre. La misma cosa. Y como aquello otro era del diablo, pues esto también es del diablo. Aquello primero era del diablo, pero eso último, lo cual Dios cumple, eso es de Dios. Porque el diablo siempre trata de imitar lo que Dios va a hacer para que cuando venga lo que Dios ha prometido, la gente ya esté tan cansada con tantas falsificaciones, tantas imitaciones, que no quieran recibir lo que Dios ha prometido. El diablo hace de esa manera para tratar de ¿qué? De cegar los ojos de las gentes para que no puedan ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido cuando Dios lo cumple, y entonces no puedan recibir el beneficio de lo que Dios está haciendo. Pero Dios, cuando cumple lo que Él ha prometido, Él dice que lo miremos a Él. Y podemos entonces verlo a Él obrando. Y luego cuando miramos para atrás y vemos los falsos que habían venido, entonces podemos mirar y ver al diablo detrás de esos falsos. Por tanto, tenemos que tener nuestros ojos siempre abiertos para mirar y ver a Dios en cada tiempo, ver a Dios en el cumplimiento de lo que Él prometió. Muchas personas dicen que están esperando ver a Dios y que están esperando ver a Dios cumplir lo que Él prometió. Pero ¿qué sucede? No saben la manera en que Dios ha prometido que ha de cumplir esa promesa. Y algunos piensan, bueno, cuando tal cosa sea cumplida y sea dada a conocer, eso pues será una luz. Otros dicen, no, será otra cosa, o será un ángel. Pero encontramos que siempre que Dios cumple lo que Él prometió, y siempre que Dios quiere dar a conocer a su pueblo su palabra, Él siempre ha tenido la misma forma. Un velo de carne, para Él, a ese velo de carne, darle a conocer lo que Él quiere que Él conozca, y luego le dice que lo dé a conocer al pueblo. Y eso es Dios obrando a través de carne humana, y entonces podemos ver a Dios detrás de un velo de carne. Dios no ha cambiado su forma. El que no pueda ver a Dios en cada tiempo es porque no quiere. Si mira la historia, usted verá que siempre ha sido la misma forma. Muchas personas hoy en día han visto cómo Dios, a través del cuarto Elías, abrió 6 sellos. Dios, a través del cuarto Elías, abrió 6 sellos. Y cuando están esperando la apertura del 7º sello, no se dan cuenta que si Dios usó un velo de carne para abrir 6 sellos, para abrir el 7º también tiene que usar un velo de carne. Pero es Dios detrás de un velo de carne. No es el velo de carne el que podrá hacer las obras, sino el que hace las obras es Dios. Y entonces podemos ver a Dios detrás de un velo de carne para darnos a conocer lo que Él dijo que nos daría a conocer. Por lo tanto, entonces, tenemos que mirar a Dios. ¿Para qué? Para ver a Dios en el tiempo en que uno vive. Podemos mirar para atrás y ver a Dios en el tiempo de Noé, en el tiempo de Moisés, y en todo ese tiempo, y ver a Dios a través de carne humana, obrando y cumpliendo lo que Él prometió para ese tiempo. Por lo tanto, sabemos que Dios no ha cambiado nunca la manera en que Él se da a conocer a su pueblo. Encontramos que siempre han sido profetas los que Él ha usado. Y encontramos que cuando aparezca el último profeta, que será el Benjamín de la familia de los profetas, pues a través de ese, Él dará a conocer todo lo que falte por ser dado a conocer. Y después que dé a conocer todo lo que tenga que darle a conocer y haga todo lo que tenga que hacer, pues ya se acabó la familia de los profetas. En el sentido del uso de Dios darle a esos instrumentos, pues ya los usó a todos,
Y entonces con el último concluye Dios de dar a conocer a los seres humanos su plan aquí en la tierra. ¿Ves? Y luego entonces podremos pasar ¿a qué? Podemos pasar a una transformación de nuestros cuerpos y a un traslado a otra dimensión y luego entonces más adelante, luego entonces vivir un milenio como muestra de que todo ya ha sido arreglado y luego seguir caminando por toda la eternidad sin ver muerte. Así es que usted tiene que ver a Dios siempre, y para ver a Dios usted tiene que mirar a Dios, y para mirar a Dios usted tiene que ver qué cosas son las que han sido prometidas para el tiempo en que usted vive. Y entonces podremos ver a Dios cumpliendo lo que Él prometió para el tiempo en que vivimos. Porque Dios no se saldrá de sus promesas. Él no puede salirse de ella porque Él está obligado a su palabra. Como Él ha dicho, así Él hará. Si hubiera algo prometido para este tiempo que Dios no fuese a cumplir, pues Él antes de dar esa palabra hubiera evitado dar esa palabra porque no la iba a cumplir. Toda cosa que Él no va a cumplir en este tiempo, pues no fue hablada. Toda cosa que Él va a cumplir en este tiempo, pues ya ha sido hablada. O sea, ya es entonces palabra, ya es una promesa, y Dios está obligado a su palabra. Él no está obligado a otra cosa, Él no está obligado al pensamiento humano, Él no está obligado a las interpretaciones humanas, pero Él está obligado a su palabra. Y nosotros estamos llamados a mirar a Dios para verlo a Él cumpliendo su palabra, porque Él está obligado a esa palabra. Por lo tanto, encontraremos y veremos a Dios siempre, ¿qué? Cumpliendo su palabra. Por eso tenemos que mirar a Dios para ver a Dios trabajando, para ver a Dios cumpliendo su palabra. Encontramos entonces que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, encontramos que Él dijo: gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Así es que esa es la forma de Dios. Siempre Dios esconde sus cosas de los sabios y entendidos. Siempre Dios esconde el cumplimiento de lo que Él ha prometido, lo esconde de los sabios y entendidos. O sea, está escondido del intelecto humano. Lo que Dios ha prometido y el cumplimiento de lo que Dios ha prometido está escondido a los sentidos humanos, pero es revelado a los escogidos. Dentro del alma, ahí surge la revelación, y ellos entonces pueden ver el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, y entonces pueden ver que Dios es el que se ha movido a la escena para cumplir lo que Él prometió. Tenemos que entender esas cosas para nunca fallar. Encontramos que el velo de carne que Dios usa en cada tiempo, ese velo de carne estará ocupado en el cumplimiento de las cosas que corresponde Dios cumplir para ese tiempo a través de ese velo de carne. O sea que ese velo de carne que Dios tiene para cada tiempo estará en el trabajo, en la labor del cumplimiento de la promesa de Dios para ese tiempo. Por eso Jesús decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y también Él decía: si ustedes no pueden creer en mí, crean a las obras, porque las obras son las que dicen quién era Él. Las obras que Él hacía son las que decían quién era Él, porque aquellas obras que Él hacía son las obras que estaban prometidas que haría el Mesías cuando viniese en su primera venida. ¿Cuáles son las obras, las cosas prometidas que hará el Mesías en su segunda venida? Entonces, el que no pueda creer en la segunda venida del Señor, por la forma sencilla en que Él la cumplirá conforme al orden de su venida, cualquier persona entonces lo que tiene que hacer es mirar las obras que están prometidas en la palabra, que serán hechas
en la segunda venida del Señor, y luego mirar las obras que son hechas y entonces ver en dónde y en quién están siendo hechas esas obras que están prometidas que serán hechas. Y cuando vean esas obras hechas a través de alguna persona, entonces ahí en esa persona estará cumplida la segunda venida del Señor. Y para evitar tropezar entonces con el velo de carne, entonces se mira a las obras que están prometidas ser hechas, y entonces se miran las obras que están siendo hechas, y se juntan las dos. Y entonces uno no mira al velo de carne, sino que mira al que está detrás del velo de carne, que es Dios. Y entonces ve a Dios haciendo esas obras. Entonces ve que Dios es el que está cumpliendo lo que Él prometió. Si no pueden creer al velo de carne, entonces crean a las obras que son hechas a través de ese velo de carne, porque no es el velo de carne el que hace las obras, sino el que está detrás de ese velo de carne es el que hace las obras. Jesús dijo: yo no hago nada de mí mismo, sino que yo lo que hago es lo que veo al Padre hacer. Entonces, lo que le era mostrado a él, eso era lo que él hacía. Lo que le era mostrado que debía predicar, eso era lo que él predicaba. Lo que le era mostrado que él debía hacer, los milagros que debía hacer, eso era lo que él hacía. ¿Cuántos enfermos habían allá en el estanque cuando él fue allá para sanar a un hombre que estaba acostado sobre un lecho? Había muchísimos allí, porque allí cada cierto tiempo descendía un ángel del cielo, removía el agua, y el primero que entrara el agua quedaba sano. Así es que aquella era un área de muchos enfermos. Sin embargo, cuando Jesús fue allí, él fue allí ya sabiendo que iba allí a hacer una obra, pero no era una obra de él, sino que era una obra de aquel que estaba en él. Era una obra del Padre, por lo tanto ya él había visto la obra que sería hecha. Por lo tanto, él vio la obra ser hecha, siendo él profeta. Él siendo profeta, teniendo las dos conciencias juntas, pues él podía ver, y entonces, al ver de esa manera, ver en el otro mundo, en el mundo espiritual, entonces él vio ya todo hecho, y entonces se dirigió para buscar aquel mismo cuadro, y buscar a aquella misma persona que él había visto en visión, y se dirigió al sitio en que él vio que estaba esa persona. En la visión él vio todo, y se dirigió a ese sitio, pasó por entre medio de todos los enfermos que habían allí, él siendo el sanador. A ninguno de los que estaba allí sanó, sino a uno solo. Por lo tanto, Dios no puede ser obligado a hacer lo que el ser humano quiera que sea hecho, sino que Dios hace lo que Él desea hacer. Por lo tanto, luego de hacer aquel milagro, siguió caminando. Encontramos que en el tiempo de Eliseo, ¿cuántos leprosos habían? Pero sin embargo, encontramos en la historia que solamente Naamán fue el que fue sanado. Encontramos en el tiempo de Elías cuántas viudas habían, pero a una nada más él fue enviado, y a una fue que él sostuvo con alimento diario, con la palabra de Dios que le fue hablada. Así es que Dios no está obligado a hacer conforme a como la gente desee que Dios haga, sino que ya Dios tiene su plan. Y como Él tiene su plan, Él se deja llevar por lo que ya Él planificó. O sea que a Dios no le toma nada por sorpresa, ni tampoco Dios hace nada y ver lo que Dios prometió hacer, y entonces buscar para ver a Dios haciendo lo que Él prometió. De otra manera, usted en el tiempo en que vive, pierde la bendición que Dios está dando para todos los que le puedan ver a Él en el tiempo en que Él está obrando y en el tiempo en que usted está viviendo. Usted no puede decir, yo creo lo que predicó Moisés allá en el tiempo de la ley, o yo creo lo que predicó Enoc.
o lo que predicó Noé, o lo que predicaron los profetas del pasado. Eso está muy bueno porque ya eso es historia. Y nosotros sabemos que eso fue la verdad. Pero en aquellos tiempos hubieron tres clases de personas. Hubieron los creyentes verdaderos, hubieron los creyentes manufacturados y hubieron también los incrédulos. Tres clases de gente hay siempre cuando Dios cumple lo que Él prometió. Y nosotros en el tiempo en que vivimos pertenecemos a uno de esos tres grupos. Y actuamos en este tiempo como hubiéramos actuado en cualquier otro tiempo cuando Dios cumplió lo que Él prometió. Por lo tanto, entonces encontramos que si somos incrédulos, los del tiempo pasado no nos llevan ninguna ventaja. Somos tan incrédulos como ellos. Si somos creyentes manufacturados, pues los del tiempo pasado no nos llevan ninguna ventaja. Somos tan manufacturados como los del tiempo pasado. Pero si somos creyentes verdaderos, los del tiempo pasado no nos llevan ninguna ventaja. Somos tan genuinos creyentes verdaderos como lo fueron los creyentes verdaderos del pasado. Por lo tanto, ellos no creyeron más que nosotros. Ellos creyeron lo que correspondía creer en el tiempo de ellos. Y nosotros, lo que corresponde creer en el tiempo de nosotros. Si ellos hubieran estado en este tiempo, hubieran creído lo que Dios ha prometido hacer y ha hecho en este tiempo. Y a nosotros nos ha tocado el privilegio más grande de todo. Nos ha tocado el privilegio de vivir en el tiempo de los últimos creyentes que estarán luchando en esta tierra en contra de todos los poderes del enemigo, en donde todo el poder del enemigo que él soltó a través de 7 edades de la iglesia, el enemigo lo soltará en este tiempito. O sea que la lucha será 7 veces más grande que la que hubo en las 7 edades de la iglesia. Por lo tanto, el diablo usará toda la astucia que puede usar para tratar de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero los escogidos son creyentes verdaderos y ellos creerán siempre lo que Dios prometió para el tiempo en que ellos están viviendo. Ellos verán a Dios porque ellos mirarán a Dios para buscar el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Y ellos buscarán ver las obras de Dios cumplidas como Él prometió. Entonces miraremos las obras y por las obras veremos que Dios ha cumplido lo que Él prometió. Porque las obras que Dios estará haciendo serán el cumplimiento de lo que Él prometió. Si Él ha prometido tal cosa, Él hará esa obra. Si Él ha prometido tal cosa, Él hará esa obra. Por lo tanto, podremos ver a Dios en el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Y podremos también ver al diablo haciendo las cosas que Dios dijo que el diablo haría en este tiempo para tratar de engañar a los escogidos. ¿Y qué es lo que el diablo siempre ha hecho para tratar de engañar a los escogidos? Lo que el diablo siempre ha hecho es tomar la palabra y darle una aplicación para una edad que ya pasó. Y tratar de meter al pueblo de Dios a una edad que ya pasó y que ya no hay oportunidad para recibir bendición de parte de Dios. El diablo sabe que si logra coger a la gente y meterlos para una edad ya pasada, pues entonces el pueblo no recibe el beneficio de lo que Dios estará haciendo en esa edad presente. ¿Por qué? Porque usted recibe el beneficio de parte de Dios de las cosas que Él esté haciendo en el tiempo en que usted esté viviendo. Si usted puede ver a Dios haciendo esa cosa. Por lo tanto, la Escritura nos dice, el que oye mi palabra tiene vida eterna. También usted tiene que saber que oír significa entender. Por lo tanto, si usted oye lo que Dios está haciendo en el tiempo que Dios lo está haciendo, y usted oye la palabra de Dios para ese tiempo, usted recibe el beneficio de Dios. Esa es la manera para recibir vida eterna. Oír a Dios en el tiempo en que Él se esté manifestando, de la manera que Él se esté manifestando. Así es que tenemos que entender todas estas cosas para nunca fallar en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, porque de fallar, entonces hemos perdido ¿qué? Toda la bendición que Dios
tenía para nosotros. Por lo tanto, siempre el consejo de parte de Dios es que miremos a Él. Si miramos a Él, pues entonces lo veremos a Él. Y si lo vemos a Él, Él estará ocupado cumpliendo lo que Él prometió para el día en que nosotros lo miramos. Y como Dios siempre ha usado hombres, pues entonces veremos a Dios usando a algún hombre en el tiempo en que nosotros miremos a Dios para ver a Dios. Y el consejo siempre es que no debemos de tropezar en el velo de carne que Dios use en el tiempo en que nosotros miremos a Dios para ver a Dios obrando y cumpliendo lo que Él ha prometido. Si después de tanto esperar lo que Él ha prometido vamos a tropezar en la forma en que Él lo cumpla, entonces ¿de qué nos vale haberle esperado tanto? ¿De qué nos vale haber esperado y orado por tanto tiempo? Señor, yo no quisiera morir hasta no ver el cumplimiento de lo que tú has prometido. ¿Cuántos habrán orado ustedes por tantos y tantos años? ¿Cuántos habrán orado ustedes allá cuando estaban en las denominaciones? Diciendo, Señor, yo no quisiera morir hasta no ver tu segunda venida. Señor, yo no quisiera morir, sino que quisiera estar en tu venida, para luego de ver tu venida ser transformado, porque tú has prometido que de los que estén vivos y vean tu venida, no han de morir, sino que han de ser transformados. Señor, yo quisiera ser uno de ellos. Señor, yo quiero verte en tu segunda venida. Esas son las oraciones de todo cristiano de este siglo XX. Y también esas son las oraciones de todos los judíos. Ellos han regresado a su patria, a Israel, porque ellos han regresado allí con la esperanza de ver, antes de morir ellos, de ver la venida del Mesías. Pero de todos los que han regresado allí, conforme a la revelación que nos ha sido dada a través de la palabra, todos van a verlo, pero no todos lo van a ver. ¿Usted entendió? Lo van a ver con sus ojos, pero por revelación, con sus ojos espirituales, solamente 144,000 van a ver a Dios detrás del velo de carne en que Dios estará manifestándose. Porque ellos lo están esperando, pero ellos tienen sus interpretaciones de la manera en que Dios debe cumplir lo que Él prometió. Ellos tenían sus interpretaciones en la primera venida y la religión judía falló. Ellos tienen sus interpretaciones hoy en día y las interpretaciones religiosas le han de fallar también. Pero Dios dice que Él tiene 144,000 escogidos y estarán presentes en este siglo XX para ver la venida del Señor cuando la trompeta le suene a ellos, la séptima trompeta le suene, que será lo mismo que el séptimo sello para nosotros, lo cual será la segunda venida del Señor. Y esa trompeta y ese sello sonarán, será anunciado, será proclamado, será dado a conocer al público, y entonces luego de eso dice que los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros que vivimos vamos a ser transformados. Pero primero tiene que ser dado a conocer la segunda venida del Señor. La trompeta tiene que sonar para luego de eso poder ocurrir la resurrección y la transformación nuestra. Por lo tanto, podemos ver dónde estamos. Podemos ver que la resurrección ya está muy cerca. Podemos ver también que Israel está a la expectativa y que las cosas ya han comenzado a moverse rumbo a Israel. Hemos visto cómo Dios ha estado obrando de tal manera que ha comenzado a enamorar a Israel. Hemos visto cómo Dios se ha estado moviendo de tal manera que Él ha comenzado a darse a conocer a Israel. Por lo tanto, encontramos que Dios estará ocupado haciendo lo que Él ha prometido que ha de hacer en este siglo XX, y será Dios el que estará haciéndolo, aunque esté utilizando a algún velo de carne. Y también estará utilizando a todos los escogidos de este tiempo, que estarán brazo a brazo
con la obra de Dios, que estarán brazo a brazo con el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para este tiempo. Entonces nosotros todos seremos trabajadores en la obra del Señor, colaboradores en la obra del Señor. Por lo tanto, realmente grande es la bendición que nos ha tocado a nosotros. Es tan grande que usted no puede sacar cuenta de lo grande que es. Pero algún día, cuando nuestros cuerpos sean transformados, usted va a entender mejor la bendición tan grande que nos ha tocado. Y cuando estemos en el milenio, usted va a entender mucho mejor la bendición que nos ha tocado. Y cuando termine el milenio, seguiremos por toda la eternidad y comprenderemos mucho mejor la bendición tan grande que nos ha tocado. Es tan grande que no hay palabras en el diccionario para expresarlo. La bendición es tan grande que no hay palabras para explicarlo. Por tanto, a medida que vayamos recibiendo el beneficio de la bendición que nos ha tocado, es que vendremos dándonos cuenta de la bendición tan grande que nos ha tocado a nosotros. Todos los santos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento desearon vivir en este tiempo. Por un lado, es un tiempo duro, es un tiempo difícil, es un tiempo de pruebas, es un tiempo de sufrimientos, es un tiempo en que el diablo está suelto y usa a todo aquel que se deje usar. Pero por otro lado, es un tiempo en que Dios ha prometido hacer las cosas que están en la palabra prometida para este tiempo. Por tanto, usted tiene que mirar por encima de los problemas y de las luchas y ver la parte buena del siglo XX en que nosotros vivimos. Si usted se pone a mirar el lado negativo, usted no desearía ni vivir en este tiempo. Pero si usted mira el lado positivo, el lado de Dios, usted dice, gracias, oh Dios, porque tú me has enviado a vivir en este tiempo. Así es que depende hacia qué lado usted esté mirando. Si mira al lado negativo, usted lo único que verá es al diablo manifestado. Pero si usted mira al lado positivo, usted verá a Dios cumpliendo lo que Él ha prometido. Y eso es más grande que todos los problemas y todas las pruebas que nos puedan venir. Y por todo lo que Dios ha prometido cumplir, y por todo lo que nosotros creamos de todas las cosas que Dios ha estado cumpliendo, estamos aún dispuestos a morir por lo que hemos visto que Dios ha cumplido. Por lo tanto, entonces, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni cuchillo, ni nada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y siempre, cumpliendo las cosas que Él prometió. Por lo tanto, entonces, cuando uno puede mirar a Dios y puede ver a Dios cumpliendo lo que Él prometió, entonces uno está dispuesto aún a morir por las cosas que uno ha visto a Dios hacer, las cuales uno las cree. Y entonces uno recibe el beneficio, porque el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Eso es, el que recibe un profeta en el tiempo en que Dios lo envía, la gente de ese tiempo que lo reciben el beneficio del ministerio de ese profeta. Y los que hayan quedado hasta ver la segunda venida del Señor, y hayan visto la segunda venida del Señor conforme al orden de su segunda venida, y hayan recibido la segunda venida del Señor, la hayan aceptado, la hayan creído, reciben el beneficio para lo cual el Señor viene en su segunda venida. Por lo tanto, entonces, todos estamos en la mejor disposición para recibir todas las bendiciones y todos los beneficios que Dios tiene para nosotros en su segunda venida. Así que nosotros para lo que estamos es para creer, para ver a Dios, creer lo que Él hace y recibir todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Así es que para nosotros todo es bendición. Y si todo es bendición para nosotros, no debemos de lamentarnos por las pruebas que tengamos que pasar. Mire, en el tiempo de los mártires allá, en el tiempo de las persecuciones terribles allá en las edades del oscurantismo, en aquellos tiempos los cristianos los echaban a los leones. A otros también en otros tiempos los quemaban, los colocaban en un palo y ahí le echaban brea o lo que fuera y le pegaban fuego. Y ellos, contentos, alabando a Dios y sonriendo, morían felices. Y solamente ellos tenían una parte de la palabra, la que le correspondió para ellos. Y ahora que nosotros
tenemos la promesa de que toda la palabra nos será revelada, nos será dada, y eso vendrá gradualmente hasta que la tengamos toda. Mire, con todo lo que tenemos ya, realmente tenemos más de lo que tuvieron todos los escogidos en las edades pasadas. Aún tenemos más que todo lo que hubo en el tiempo de la apertura de los 6 sellos. Y esto yo lo digo con reverencia, con respeto al ministerio de nuestro amado hermano Branham. Pero en el tiempo de nuestro amado hermano Branham, durante todo ese tiempo y durante el tiempo de su ministerio, estuvo el 7º sello cerrado al público. En este tiempo está abierto al público. En el tiempo del ministerio del hermano Branham, los 7 truenos no le fue concedido a él dar a conocer al público lo que los 7 truenos hablaron. Y aún el hermano Branham dice que escuchó lo que los truenos hablaron, pero estaba en un idioma desconocido para él. Por lo tanto, nosotros en este tiempo hemos estado escuchando lo que los truenos hablaron. Hemos estado escuchando todas estas cosas en un idioma conocido para nosotros. Para el hermano Branham era un idioma desconocido. Para nosotros ha sido en un idioma conocido. Ha sido en nuestro propio idioma en el cual hemos estado escuchando los truenos, dando sus voces, dando su mensaje. Hemos estado escuchando la voz de Dios en este tiempo y todas las cosas que están prometidas que los truenos darían a conocer al pueblo de Dios han estado siendo dadas a conocer. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo en un tiempo superior. Nosotros estamos viviendo en un tiempo más glorioso. Nosotros estamos viviendo en una etapa tan grande y tan gloriosa que no hay palabras para expresarla. Una etapa tan sagrada y tan sublime que el ángel del Señor le dijo al hermano Branham, de esa etapa tú no puedes explicarla nada. De esa etapa tú no puedes decir nada. La tercera etapa, de esa tercera etapa tú no puedes estar explicando nada porque el diablo imitaría esas cosas. Es algo sumamente reverente, es algo sumamente sagrado. Por lo tanto, la tercera etapa hablará de sí misma. La tercera etapa hablará de sí misma. No hay necesidad de que alguien diga o explique la tercera etapa. Ella misma, al estar en cumplimiento, al estar en acción, ella misma dará testimonio de que ella es la tercera etapa. La tercera etapa, ya ustedes pueden ver lo que es. Hemos estado dentro de esa tercera etapa, viviendo en esa tercera etapa, experimentando esa tercera etapa y escuchando a Dios hablándonos las cosas que Él ha dicho que estaría hablándonos en esa tercera etapa. Encontramos que los truenos están en esa tercera etapa. Encontramos que la segunda venida del Señor está en esa tercera etapa. Y todas esas cosas que están en esa tercera etapa son esas mismas cosas las cuales Dios ha estado cumpliendo y dándonos a conocer. Porque hemos estado viviendo por algunos años dentro de esa tercera etapa. Hemos estado experimentando esa tercera etapa. Y esa tercera etapa ha estado dando testimonio de sí misma. Las cosas que han estado sucediendo dan testimonio de que estamos en esa tercera etapa. Esta tercera etapa, la cual se ha estado moviendo para los escogidos, primeramente, luego se moverá para las fatuas y para los perdidos. Pero primero sabemos que es para los escogidos. Y esto seguirá moviéndose a tal grado que abarcará a todos los escogidos. Y cuando venga la apretura, ya habrán algunos que ya están dentro de la tercera etapa. Cuando venga la apretura, pues lo que ya nosotros tenemos será lo que les será dado a aquellos que todavía no han entrado a la tercera etapa. Por lo tanto, Dios ha comenzado con un grupo de escogidos. Dios siempre tiene que comenzar con alguien, y Dios siempre tiene que comenzar
con unos pocos para que después se sigan multiplicando. Por tal motivo, entonces, usted tiene que ver que las cosas grandes que Dios anuncia, ellas son cumplidas y comienzan en una manera pequeña, en una manera sencilla. Así es que usted puede ver que todas estas cosas que Dios ha estado hablándonos son las mismas cosas que cuando la apretura esté en todo su apogeo, serán las mismas cosas que le serán habladas y dadas a conocer a los que no han podido entrar a esta tercera etapa, a los que no han podido ver, mirar y ver a Dios obrando en este tiempo, antes de venir una apretura fuerte. Hermano Branham dice que podríamos recibir las cosas que Dios nos ha prometido, podríamos recibirlas sin una apretura, pero dice que el ser humano es retardado, es un retardado mental, y necesita un momento de emergencia, un estado de emergencia. ¿Para qué? Para entonces poder captar lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere darle. Pero dice hermano Branham que no habría necesidad de un estado de emergencia si nosotros pudiéramos captar las cosas sin necesidad de una apretura. Y yo creo que ustedes son un grupo privilegiado. Cuando digo ustedes, estoy diciendo también nuestros amados hermanos de la América Latina y de cualquier otro país, que sin necesidad de un estado de emergencia, sin necesidad de una apretura, sin necesidad de esa gran apretura que ha de venir, haber podido captar lo que Dios ha prometido hacer en este tiempo, y poder mirar a Dios y verlo a Dios, ver a Dios haciendo lo que Él prometió. Realmente, toda persona que sin necesidad de una apretura puede ver, mirar a Dios y puede ver a Dios cumpliendo lo que Él prometió, y puede agarrarse del cumplimiento de la promesa de Dios, realmente es una persona privilegiada. Por lo tanto, realmente usted es privilegiado si no ha tenido necesidad de una apretura. Pero para el resto está prometido que vendrá una apretura. El hermano Branham dice, y cuando se está en un estado de emergencia, en una apretura, en necesidad, entonces la fe capta rápido. Así es que nosotros tenemos que ser conscientes de la hora en que vivimos, tenemos que ser conscientes de que hemos llegado a donde hemos llegado sin necesidad de una apretura. Y si Dios me preguntase sobre ustedes, si desease que les viniese una apretura a ustedes, yo le diría a Dios, si no han tenido necesidad de una apretura para ver las cosas que ya han visto, yo creo que no tendrían necesidad de una apretura para recibir el resto de las cosas que faltan. Por lo tanto, yo le pediría a Dios una cosa: dame el resto de las cosas que ellos necesitan, que yo se las voy a dar, que yo se las voy a decir, y ellos ya saben que yo les estaré diciendo la verdad, porque ellos ya saben, porque ellos ya te han visto a ti, porque ellos han mirado hacia ti, y ellos te han visto a ti, ellos no me han visto a mí. Ellos cuando ellos ven acerca del séptimo sello y de los truenos y del nombre nuevo, y cuando ellos ven todas estas cosas que han sido habladas, que han sido predicadas, que han sido dadas a conocer al pueblo, ellos no me miran a mí, como que yo he sido el que he dado a conocer estas cosas, como que yo he sido el que he revelado estas cosas. Ellos te miran a ti, ellos te ven a ti, y ellos dicen que has sido tú el que nos ha revelado todas estas cosas, y ellos reconocen que tú has tenido que obrarla a través de carne humana para hacerlo, porque no tienes otra forma para hacerlo. Pero ellos no me ven a mí, sino que ellos te ven a ti. Y si ellos hasta aquí te han visto a ti, te seguirán viendo a ti. Y usted y yo también lo he visto a él. Yo no me he visto a mí haciendo estas cosas. Yo sé que soy inútil, que no sirvo para nada. Yo sé que con mis sentidos no podría conseguir las cosas que Dios nos ha dado. Ni siquiera he ido ni a un instituto ni a un seminario a estudiar. Ni siquiera he ido a la universidad. Yo sé y yo reconozco que estas cosas que Dios ha estado mostrándonos no han venido de mí.
han venido de parte de Dios. Yo no tengo de qué gloriarme. Y soy sincero con ustedes, no tengo de qué gloriarme. He sido el más temeroso que he estado. De todos en el grupo, el más temeroso que he estado he sido yo. Porque yo de mí mismo nunca he podido traerles un mensaje a ustedes. Yo de mí mismo nunca he podido sostenerles por los años que hemos estado juntos. Y he necesitado siempre que Dios sea el que nos sostenga. Y siempre le he dicho a Dios, si tú no me das el mensaje, la palabra para ellos, yo no tengo nada para ellos. Ni tengo nada, ni quiero tener nada de mí mismo para ellos. Porque tú has hecho promesa de que tú tendrás para ellos algo, y eso es lo que yo quiero, que tú me des para ellos. De otra manera, ellos se irán y yo no los aguantaré. De otra manera, ellos, si se quedan, estarán sin alimento, porque yo no tengo ningún alimento para ellos. Por lo tanto, si tú has hecho una promesa, Señor, yo te ruego que tú cumplas tu promesa y alimentes a tus escogidos y les des a ellos lo que tú has prometido. Yo les amo y tú les amas también a ellos, por lo tanto estamos de acuerdo en eso y yo quiero para ellos lo que tú has dicho que les vas a dar. Las cosas que les he dado a ustedes son las cosas que Dios me ha dado para ustedes. No han sido mías, sino han sido de Él. Yo lo he visto a Él obrando, yo lo he visto a Él revelándonos su nombre nuevo, yo lo he visto a Él rugiendo como un león, yo he oído esos truenos, yo lo he visto a Él haciendo las cosas que Él prometió que habría de hacer en este tiempo. Yo le he visto a Él cumpliendo su promesa, así como también ustedes lo han visto a Él. Por lo tanto, cuando alguien piense acerca de las cosas que nos han sido dadas a conocer, no piense de mí, piense y vea a Dios, que es el que ha estado haciendo estas cosas. Yo nada soy y yo lo reconozco. Así es que si Dios no nos diera las demás cosas que falten por darnos Él, yo les digo, yo no tendré nada para ustedes de aquí en adelante. Pero si Él tiene algo para ustedes, yo le estaré pidiendo a Dios que Él me dé lo que Él tenga para dárselo a ustedes. Si Él ya me hubiera dado a conocer algunas cosas que yo he deseado conocer para que seamos transformados, ya hubiéramos sido transformados. Pero estamos en un proceso. Si Dios me hubiera dado a conocer ya algunas cosas para que ocurra la resurrección, ya hubiera ocurrido la resurrección hace tiempo. Pero como no soy yo el que tengo que hacer esas cosas, sino Él, y en su debido momento, en su debido tiempo, pues entonces yo tengo que dejarlo a Él, que Él haga las cosas de la manera que Él desea hacerlas. Encontramos que en todos los tiempos han habido problemas. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Moisés hubieron muchos problemas, y en el tiempo del hermano Branham también, por causa de que las gentes querían forzar la situación para hacer que el instrumento de Dios fuera el que hiciera las cosas y exigirle al instrumento de Dios, cuando el instrumento de Dios siempre debe estar sumiso a la voluntad de Dios para que Dios lo use de la manera que Él quiere usarlo y en el tiempo que Él quiere usarlo. Y siempre han querido echarle la culpa al instrumento de Dios de los problemas que surgen en medio del pueblo, cuando el instrumento de Dios no tiene ninguna culpa de los problemas que puedan surgir, sino que el instrumento de Dios tiene una responsabilidad, y es dar a conocer el mensaje, la palabra que Dios le da a él para el pueblo, pero no puede ir más allá de donde debe de ir. Por lo tanto, entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que ser pacientes. La paciencia es una de las cosas que realmente necesitamos. Siempre estaremos esperando lo que Dios prometió. Y lo que Dios no cumple en un año, lo esperaremos para el otro año. Pero Dios ha prometido y Dios cumplirá. Y si algo Dios ha cumplido que se nos ha pasado y no lo hemos visto, entonces Dios nos lo dará a conocer a través de la palabra, a través del mensaje nos dará a conocer lo que ya sucedió y que se nos pasó por encima. Pero Él siempre nos mostrará, mire, tal cosa y tal cosa ya se cumplió, y a muchos se les pasó por encima y no se dieron cuenta, pero cuando entonces viene la enseñanza de la palabra y es recogido todo lo que ha sucedido,
entonces Dios nos muestra el cuadro completo y entonces nos regocijamos porque vemos que Dios ha cumplido lo que Él ha prometido. Y las cosas que faltan de ser cumplidas, Él las cumplirá también. Todavía no hemos sido transformados, pero vamos a ser transformados. Todavía los muertos no han resucitado, los muertos en Cristo, pero van a resucitar. Todavía no hemos sido trasladados a otra dimensión, literalmente, pero vamos a ser trasladados. Así es que usted puede ver que las promesas de Dios están en el proceso de cumplimiento. Las que ya ha cumplido, las hemos estado viendo a medida que han estado cumpliéndose. Y esperamos que a medida que Dios vaya cumpliendo las cosas que Él ha prometido, nosotros podamos estar al tanto de tal manera que veamos y vivamos el cumplimiento de las cosas. Nos gusta mejor experimentar el cumplimiento de las cosas que Dios ha prometido, porque así, usted sabe, así disfrutamos lo que Dios está haciendo. Bueno, cuando se nos cuenta en la historia de que Dios hizo tal cosa y tal cosa a través del profeta tal y del profeta tal, pues todos decimos, oh, fue una cosa gloriosa, qué maravilloso, me gustaría haber estado allí para disfrutar esas cosas que Dios estaba haciendo, porque no es lo mismo decir, hubo tal y tal banquete y se comió tal cosa y tal cosa y tal cosa, en tal y tal fecha, y después le pregunten a uno, ¿y cómo estaba la comida? Bueno, yo no estaba allí, me hubiera gustado haber estado allí, pero se cuenta con más regocijo y más gozo cuando uno dice, se preparó un banquete y se dio tal y tal y tal cosa, y después uno poder decir, y estaba sabroso, yo lo disfruté todito y me gocé en ese gran banquete. ¿Ves? Por lo tanto, en esta hora, Dios nos ha prometido una gran cena, un gran banquete, y nosotros en esta hora podemos estar diciendo, en este banquete estamos hace tiempos, en años, y se nos ha estado sirviendo por aquí, por acá, palabra por aquí, palabra por allá, y cada cosa que hemos estado comiendo ha sido realmente sabrosa. Oh, nos hemos deleitado cada vez que hemos probado esa palabra que nos ha estado siendo servida. Entonces, no es lo mismo contar de una cosa en donde uno no ha participado, como contar de una cosa en donde uno ha tenido parte. Así es que tenemos que ser agradecidos a Dios de haber tenido parte en esta hora en que vivimos, en el plan de Dios y en el cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Nosotros sabemos cómo Dios ha estado obrando y deseamos seguir adelante para seguir viendo a Dios, porque Él ha dicho que le miremos y queremos seguirle mirando para seguirlo viendo a Él, obrando y haciendo las cosas que faltan por ser hechas. Porque el que comenzó seguirá haciendo las cosas que faltan por ser hechas. Así es que miremos a Dios en este tiempo, porque Él está haciendo las cosas que Él ha prometido hacer en este tiempo. Cuando miramos no vemos un hombre, vemos a Dios detrás de un hombre. Así es que siempre miramos de esa manera, porque si no miramos de esa manera nos pasa lo mismo que le pasó a Juan. Juan miró y cuando miró y vio que la cosa era tan grande que dice que Juan se postró delante del ángel que le mostraba todas aquellas cosas para adorarlo. Y ese ángel, ese mensajero le dice, levántate Juan, levántate y adora a Dios, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. Por lo tanto, adora a Dios. ¿Ves? Tenemos que mirar a Dios para adorar a Dios, porque si no, si uno mira mal, puede confundirse como Juan se confundió, y en vez de mirar a Dios, puede mirar al hombre y creer que el hombre es Dios. Pero el hombre no es Dios, sino que Dios está detrás de un hombre para hacer lo que Él ha prometido. Siempre Dios ha estado detrás de un hombre. Así es que nosotros somos los hijos de Dios y adoramos a Dios, que es Espíritu. Así es que el consejo y el tema de esta mañana es:
mirad a Dios. Mire a Dios, miremos a Dios y recibamos entonces y recibiremos entonces el beneficio de lo que Dios está cumpliendo, está haciendo en este tiempo. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Hoy terminamos nuevamente tempranito. En el mío son las 11:45, en el de usted es más temprano. En el de usted son como las 11:40 quizás. Bueno, están ocurriendo milagros. Esto también es un milagro para mí hoy. Pero algo está sucediendo y yo espero que siga Dios obrando en todo. Así es que no le voy a tomar más tiempo. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.